Hola, soy Mauricio José Schwartz y estas son las conversaciones del Rey va Desnudo. Quiero agradecerles sobre todo a quienes nos apoyan en Patreon y en GoFundMe, que sea posible esto, que sea posible el set, que sea posible los muebles, que sea posible todo lo que hacemos. Hoy tenemos con nosotros a Edu Galán, no Eduardo Galán, Edu Galán. Sí, bueno, me puse Edu porque me sonaba joven. Llegará un momento que me suene demasiado joven y me ponga Eduardo. Sí, pero ¿sabes qué pasaba? Es que existía, claro, uno y dos incluso. Buscas Eduardo Galán en Wikipedia y aparece un señor al que no conozco, pero busca un Edu Galán y apareces tú. Dos. Hay un Eduardo Galán que es autor teatral y un Eduardo Galán que es crítico de cine. Entonces, pues bueno, son dos personas respetables. Sí. Entonces no querría yo mancharlas con su mismo nombre. Claro. Hay que acortarlo, hacer alguna mierda. Bueno, que la mayoría de la gente conoce a Edu Galán como la mitad de la cara visible de Mongolia. Pero él es licenciado en psicología, cosa que a muchas personas les sorprenderá. Empieza a escribir diarios en 2002 con temas diversos, entre ellos cine, cultura y fútbol. Y en 2002 es fundador de la revista Mongolia. Decía yo que es la mitad de la cara más visible de Mongolia, porque junto con Darío Adanti es el que participa en el programa El Rojo Vivo, y han protagonizado Mongolia el musical, que no tenía música, salvo un número de ukulele bastante cutre. Tienen el musical 2.0, que casi los mete a la cárcel. Mongolia sobre hielo, que estoy seguro que no tiene más hielo que el de algún cubata que se haga alguien en los camerinos, pero bueno, no la veré hasta noviembre. Tanto Mongolia como sus espectáculos y espacios que ha tenido en televisión y YouTube son transmisores de un humor duro, macarra, que ellos definen como tocapelotas, pero que muchas veces es más de patada a las mismas. Absolutamente irreverente, desenfadado y con frecuencia, y vamos a hablar también de esto un poco, muy cabreados, lo siento. Mongolia ha ganado diversos premios de humorismo y de modo muy significativo para esta conversación, porque el tema evidentemente del canal no es el humor solamente, el premio Pilar Blanco de Comisiones Obreras en 2018 por su defensa de la libertad de expresión. Edu, gracias por estar aquí. Sé que le estás quitando tiempo a un libro que le estás escribiendo. Pero no pasa nada, absolutamente nada, encantado. Yo le estoy quitando tiempo a dos libros que debería estar escribiendo y no estoy escribiendo. No hay cosa más bonita que quitar tiempo a cosas. O sea, te sientes súper libre. Es la única forma de sentirte libre. Quitar tiempo a cosas que estás haciendo y decir, mira, no me tenéis controlado. No me mandáis. ¿Cómo llegas de la psicología y de la crítica cinematográfica y del fútbol? Sí. Eres, por supuesto, además fan del equipo que más detesto yo. Bueno, sí, es lo que pasa. Lógicamente. ¿Cómo llegas al humor? Bueno, yo también fui árbitro en la época, o sea, las cosas que pasan en la vida, que me disculpo ante todo el mundo que financia este canal. No, esto ocurre de una forma bastante azarosa, porque yo soy muy amigo de Darío y nos conocemos en el Festival de Cine de Albacete. Entonces, junto con Rapa y Pera Rusiñol montamos una revista, tenían el proyecto, entonces nos unimos y pues montamos esa revista, que la idea de Rapa y de Pera, ayudado por Pera, era tener una parte de sátira y una parte de noticias reales. Era una especie de mix, porque también combinaba, hay muchas ideas ahí, ¿no? Combinaba muchas cosas de las revistas pop argentinas, en las que Rapa trabajó, incluso con La Barcelona. En Mongolia puede incluso recordar a un guiño a la revista satírica argentina Barcelona, y luego también por la parte de Le Canard Enchaîné y la parte francesa y la parte Préveitaille, pues que contuviese 8 páginas que no fuesen de sátira, sino de un periodismo independiente, coordinado por Pera Rusiñol, y que incluyese investigación, columnismo, un poco de todo, ¿no? Nos decían que no se iba a entender, que iba a ser muy complicado para un lector entender el salto, y no ha habido ningún tipo de problema. Es decir, al final muchas veces, a veces es cierto, pero a veces somos excesivamente conservadores al plantear la inteligencia de nuestros lectores. Sí, subestimar al lector es totalmente, es un deporte muy común. Sí. Pero ¿cómo llegas tú al humor? ¿Tú no eras humorista o tú eras el payaso de la clase? ¿O? No, que va. Yo tenía muchísimo interés por el humor. Antes había escrito muchísimo sobre humor, pues ya estaba preparando mi tesis doctoral, que luego salió un librito en Rema y Vive, que era sobre el stand-up. Ya trataba sobre el humor, incluso había escrito capítulos en diversas antologías con Jordi Costa sobre Christopher Guest, el cine de Christopher Guest, el creador de Spinal Tap. Entonces me interesaba mucho el tema, pero yo a medida que ha pasado el tiempo, me gusta el humor, me gusta entenderlo, pero yo creo que el satirista o quien se dedica a la sátira está más cercano
a un columnista de opinión que a un cómico. Es decir, un cómico trata, digamos, de ser popular, es decir, un columnista de opinión no. Es decir, un satirista utiliza el humor, ¿no? Utiliza las herramientas. Además, un cómico utiliza las herramientas del humor de una forma, digamos, para que con humor perecedero, es decir, pues costumbrismo, las visuales, cosas que puedan gustar a cuanta más gente mejor y que aguanten el tiempo. O sea, yo creo que el gran objetivo del humor es la risa y la conexión popular a través, pues, de diversas herramientas. En cambio, el satirista tiene dos problemas para llegar a estos objetivos, por eso yo creo que la aleja, que es la urgencia de tener que estar comentando continuamente la realidad, especialmente en los tiempos que corren, que la realidad te atropella, no tú la atropellas a ella, y además la necesidad de no siempre ser humorístico, sino de desagradar de vez en cuando, incluso los tuyos, cosa que yo creo que, como ocurre, los tuyos entre comillas, entiéndeme, y que como creo que ocurre con los hijos, ¿no? Pues creo que hay que regañarlos de vez en cuando para que por lo menos no crean el feng shui, ¿no? Claro, claro. Pero como me los estás definiendo, muchos de mis héroes del stand-up son satiristas. Sí. De hecho, son satiristas que, iba a ir por otro lado, pero vamos a empezar por aquí. Claro. Satiristas que en España los lincharían. Te sí. digo Ricky Gervais, te digo Jimmy Carr, por poner otros ejemplos de gente que aborda temas sexuales que de una manera tremendamente brutal, y que sería inaceptable para las salas de mariposa que forman mucho público de España. Esto también se podría decir de comediantes como Louis C.K., Richard Pryor, Bill Burr, Frankie Boyle o el gran ausente de los ausentes, que es George Carlin. Sí. Serían, en tu definición, más satiristas porque son gente que tira a afectar socialmente, a incomodar muchas veces, más que a simplemente obtener la risa amable, ¿no? Esa risa que intentaba Bill Cosby hasta que nos enteramos que era un monstruo de la perversidad. Yo me sigo riendo con Bill Cosby, ¿eh? Pero sí, claro. O sea, que al igual que bailo con Michael Jackson. Hay una amargura terrible cuando uno ve las cosas de... Pero entonces, yo también veo que hay muchos comediantes españoles que, defendiendo todo este rupturismo, sí, tenemos que ser, y es el comentario social, y a la hora de que están ellos en sus programas de televisión, o en sus stand-ups, o en sus sketches o obras teatrales que hacen, son vasitos de leche, son totalmente inocuos, son totalmente blancos, en el sentido más triste de lo que llamaban el humorismo blanco, ¿no? Esto está o sea, en este sentido, ustedes se salen de... Yo es que creo, nosotros nos salimos un poco de eso, pero no porque... O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Carlin, sí creo que fuese un satirista y tenía la gran suerte, pues bueno, de estar en una tradición cómica como la de Estados Unidos y en un público potencial enormísimo. Enorme. Yo entiendo que muchos de los cómicos anteponen absolutamente sus ganas de hacer, españoles me refiero, anteponen sus ganas de hacer humor político, digamos, o sátira, con tal de poder llegar a fin de mes. Es decir, yo creo que en España está muy mal visto, especialmente por meterte en líos. Lo ves a poco que un cómico se mete en líos, más o menos torpe, pues yo que sé, por ejemplo, Dani Mateo, pues se pone en peligro, se pone en peligro su modo de vida, que en el fondo no son multimillonarios, como podría ocurrir con Louis C.K., o como son gente que lo que pierden es la casa o la posibilidad de ir a cenar un día a un buen restaurante, porque cómicos multimillonarios en España conozco muy pocos, y en general los que tienen mucho dinero cultivan el humor blanco, transpopular, algunos con muchísima habilidad y son verdaderos genios, pero otros, pues evidentemente, yo creo que tienen el pie levantado porque no quieren meterse en problemas, porque es muy pesado, ¿eh? O sea, tienes que tener también, y luego llegan de jóvenes a la comedia, y a poco que evolucionan o maduran y empiezan a tener intereses políticos, a poco que se meten y ven lo poco que ganan y lo mucho que sufren, porque es muy duro aguantar, pues yo que sé, que tengas una manifestación, a mí me suda los cojones, pero entiendo que es muy duro tener una manifestación delante del teatro, que vaya menos gente, que te insulten por redes, entonces los entiendo completamente, y hay algunos que hacen un humor blanco de la hostia, y a veces a mí me molesta, lo hablaba el otro día con Cansado,
el concepto de alta y baja cultura. Es decir, a mí personalmente los morancos no me interesa nada, pero tampoco me interesaría nada echarlos por tierra, porque creo que su humor, su mecanismo de humor y su tipo de humor funciona donde tiene que funcionar. Ahora, claro, cuando me los empiezan a vender con sus canciones de mierda, como sátira incómoda con el poder, pues mire usted, yo ahí no lo aguanto. Es decir, ya bastante... No quieran tener todo, hacer sus canciones y ver que les vean 3 millones de personas y aparte venderse como somos los morancos, somos incómodos con el poder. Entonces ahí ya no le compró. Pero no es, porque no es solo el público, sino es quien te contrata. Claro. Yo cuando veo a Stephen Colbert, por ejemplo, pegarle al presidente de la CBS cuando se descubrió que era otro monstruo de la perversidad, sí. Pero siendo presidente de la CBS y Stephen Colbert en el programa de la noche dándole, dices, tú ese es un nivel que yo quisiera que se pudiera utilizar, no sé, que tú salgas en Telecinco y le pegues a ¿cómo se llama el italiano? Sí, a Basile, o al propio, que de pronto parece una noticia que en el programa de Risto, que bueno, está mi chica allí y tal, le peguen a Bertín Osborne estando en Telecinco. Sí. Cuando yo creo que hay todas las razones para pegarle por lo menos un coscorrón a Bertín Osborne. Tampoco es que esperemos de Bertín Osborne, yo es que de pronto veo a la población que es como si estuviese descubriendo, joder, lo que ha dicho Severo Ochoa. Pero es Bertín Osborne. Es que veo a la población muy indignada con, ostras, Bertín Osborne, que canta rancheras, qué indignación. Ya, lleva toda la vida igual. De hecho, es maravilloso cuando de pronto tiras de hemeroteca y no necesitas ni buscar demasiado. Ya te encuentras con imágenes de Bertín diciendo machistadas hace 30 años. Hace 30 años. Sí, pero ¿por qué no se critica? Pero si lo reclamamos más a Rosalía luego. Claro, no. Es que yo creo que el problema es que en principio, es el paro. Yo creo que es el paro y el miedo, y existe una cierta autocensura, porque luego, yo te lo digo en serio, nosotros, es mi jefe, y si no fuese así lo diría, Ferreras nos ha dado carta blanca. Nosotros hemos puesto unos vídeos a las 12 de la mañana, un vídeo, y no creados por nosotros, sino por grupos punks minoritarios, uno sobre Froilán, a las 12 de la mañana en La Sexta, donde se sugería claramente ciertas aficiones del padre de Froilán, pero claramente no ha habido ningún tipo de problema. A veces es el propio cómico que al ver el ambiente, entendiblemente levantamos un poco el pie, pero yo creo que en determinado momento eso se tiene que levantar y que las estructuras empresariales, hostia, no vayas a decir esto de este y tal, yo creo que se levantan. Nosotros hemos hecho chistes en La Sexta que parecía una cosa intocable sobre Pablo Motos y no hemos tenido ni una queja de Pablo Motos ni de nadie. Entonces, en determinado momento piensas que son determinadas leyendas que a lo mejor son verdad, pero que en España, por el poco trabajo que hay, la verdad, sí. Pues te crees, ¿no? O te dices, no me meto en ese lío. Pero nosotros sí, yo me meto en esos líos y no pasa nada. Por cierto, tú estás muy orgulloso de tu foto con John Cleese. Yo estoy muchísimo. Envidiosísimo de tu foto con John Cleese. Este año se celebran los 40 años de la vida de Brian, y la vida de Brian enfrentó esto, pero porque hay un caso de Mongolia que me llama mucho la atención. En 2017 hacen un cartel para anunciar el Mongolia el musical 2.0, sí. y Ortega Cano los demanda. Os condenan a pagarle 40,000 euros, que no es moco de pavo, y lo que hacéis es otra portada con Ortega Cano, que por cierto la portada dice abril de 2017 cuando es de 2018. De todas las... Sí, una errata. Es una errata, entonces una es errata evidente, ¿no? Porque ahí hay un viaje en el tiempo maravilloso, sí. Antes de que los demandara Ortega Cano. Es abril de 2018, pone Ortega Cano en la portada. Esto es provocación, es marketing, es defensa de los derechos, del derecho a la libre expresión, o son ganas de tocar las pelotas. Es todo un poco. Es decir, yo creo que sí puedo hacerlo todo para que hacer solo una cosa, ¿no? En principio lo de Ortega Cano, bueno, no voy a contar el caso porque se puede buscar y ya es absolutamente absurdo, y gracias a nuestros, como pasa con este canal, gracias a nuestros lectores y suscriptores,
hemos podido resistir las embestidas, pues porque aunque todavía, hasta que no se firme la sentencia no tenemos que pagar, pero claro, hay que pagar abogados. Y una figura que yo he descubierto en Madrid, el procurador, un señor que dice, he entregado sus papeles, son 800.000 pavos. Entonces, claro, la gente cuando abres de nuevo, cuando nos volvieron a condenar en la audiencia provincial, y abres, marzo, ¿no? Y abres de nuevo, dicen, pero no habíamos puesto ya para esto, y yo los entiendo, porque eran tan desconocedores como yo de lo que significa entrar en juicios, que es la pasta. No lo recomiendo a nadie, pero hay que entrar. Nosotros fuimos a juicio con Ortega, y luego la segunda portada fue para decir que no nos iba a callar, y de hecho temíamos que nos llegase otra segunda denuncia, pero no ha llegado nada. Sí, también sus abogados le dijeron ya está. Ridículo. A ver. ¿Cuántas más amenazas han tenido Mongolia y tú en lo particular? Yo creo, nosotros yo creo que hay, por una parte hay, porque claro, esto es una cosa que piensa muchísimo, hay amenazas, tenemos amenazas, digamos, comillas, reales, de gente que te va a ir a pegar, digamos, materiales, ¿no? O sea, que hay un señor, ahí sí que tiene que venir la policía a protegerte. Esto ha sido 4 o 5 veces. Nos ha pasado con esencialmente ultraderecha, grupos ultrarreligiosos, Sevilla, Cartagena, Murcia, Tenerife, Valencia. Sí, entonces en Valencia hemos tenido que entrar, con el espectáculo hemos tenido que entrar escoltados con efectivos, grandes gentes, de la delegación de gobierno, policías, que mientras es muy divertido, mientras estás haciendo el espectáculo, ver a policías que evidentemente no quieren estar ahí, probablemente querrían estar pegándote, cosa que yo entiendo, y entonces no se ríen nada, ¿no? Entonces, claro. Esa es una. Y luego también entra los boicots, otro método, porque la izquierda todavía no se ha animado, una izquierda, ya sabemos a qué nos referimos, una izquierda no se ha animado a la violencia. Yo creo que es darles 4 días, sí. Pero que piden boicots, que te caracterizan como un machista a favor de poco más que de la violación, y otro grupo que se creen de izquierdas, los independentistas. O sea, ese grupo de fans identitarios nacionalistas que creen que son de izquierdas, pero, como diría Julio Iglesias, no lo son y lo sabes. Sí. Claro, entonces, a poco que los pones mínimamente, ¿no? Porque ¿qué te voy a contar a ti? Son estas identidades cerradas, sin capacidad de contradicción, sin nada, que a poco que les pones, pero una pluma, una pluma en sus argumentos, saltan por la parte violenta del boicot, de no te deben contratar en los ayuntamientos. Nosotros nunca jamás, hemos trabajado siempre de forma privada. Esto ha sido una cosa que decidimos y que, bueno, sí, puede ocurrir que el ayuntamiento al promotor le ceda tal, pero en general somos como Arturo Fernández. No, trabajamos siempre de forma privada, y eso que nos hemos librado, porque topas con gente de izquierdas, que se cree de izquierdas, que tienen un afán censor, que están a un paso de, digamos, una mini violencia. A mí me ha pasado aquí en Asturias, por criticar no la lengua, sino la cooficialidad, o por ponerla en duda, que a mí me han asaltado en un concierto, un pavo, diciendo que no me podía alinear con unos o con los otros. Y digo, no, lo único que hago es dar mi opinión libre, como que tenemos que acostumbrarnos todos. Vamos para allá, a ver, más allá del humor y más allá de lo que es Mongolia, tenemos casos como el de Valtonyc, Pablo Hasél, Cassandra, gente que a mí me parece un exquisito mal gusto, que políticamente no podría estar más lejana a mí, y que nunca les voy a perdonar que me hayan obligado a defenderlos, a defender su derecho de decir gansadas, de ser unos cretinos en público, pero lo triste es, vamos, reitero, porque lo tenía anotado aquí, entonces lo voy a decir de todos modos. Sí, yo voy saltando mucho de temas, perdón. Los conservadores, el sector rancio de siempre, pero en el otro lado está esa izquierda, la izquierda que te dice lo de
prohíbe a Tangana, se enoja porque prohíben a Luis Pastor, porque le cancelan un concierto a Luis Pastor, pero pide que le cancelen un concierto a Tangana, que me parece igual de despreciable y ligeramente políticamente lejano que los otros, pero que tiene el derecho a ser un cretino públicamente. Sí. Y si la gente quiere pagar un billete por verlo, pues mira, bienvenido seas. Os han contratado, porque claro, juegan a esta historia que a mí me parece muy, muy jodida, que yo creo que Tangana no son como diría un cursi, apologetas, ¿no? de la aparte es que juega un personaje, no hacen apología de la violencia machista. Yo esto no lo puedo aceptar, pero es que esto no hay por dónde cogerlo. A poco que conozcas el personaje, yo me he esforzado en conocer el personaje porque no me interesa nada. Pero dicho esto, tienen derecho a que parte como artistas de impacto internacional puedan ser contratados con dinero público y que parte de su público lo reclamen. Es decir, esto no, a mí no me parece consistente que un ayuntamiento en tan poco tiempo evalúe con seriedad que este señor, sus letras incitan, promulgan la violencia de género. Esto me parece, y que por eso se justifique el no poner dinero público para que actúe. Porque es que entramos en una contradicción, porque sí, al revés podrían hacernos exactamente lo mismo con Luis Pastor, pues porque está lo que tú quieras que se puede inventar la derecha. Está promoviendo la revolución proletaria. Es que entramos en gustos, sí, y eso es un problema. Y en diferentes formas de ver las cosas. Yo me acuerdo, esto lo estuve pensando. En la Guelph University, la Asociación de Estudiantes en 2017 recibió una queja de una persona transgénero por usar Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed. Sí. Pero espera, toda la gente pensó que era en una fiesta o una cosa así. No, la tenían de fondo mientras repartían los pases de autobuses para el verano. Y alguien oyó la canción de fondo y dijo, pero es que esto ataca a los transgéneros. Y la sociedad de estudiantes progresistas, es Canadá, a ver, vamos a jugar a esto, pidieron perdón, dijeron que la habían incluido por ignorancia, afirmaron que tenía una letra transfóbica hiriente para sus amigos de la comunidad trans, minimiza las experiencias de la opresión y es problemática porque sugiere que los trans son salvajes. Take a Walk on the Wild Side. Sí, Wild no solo es salvaje de salvajismo, sino también es de liberación y tal. Se les explicó que Lou Reed no solo era homosexual, es uno de los primeros grandes estrellas del rock que abiertamente se proclamó homosexual, que tuvo una novia trans, que fue Rachel, y entonces salieron con que además era racista, porque en el coro dice, and the colored girls, las chicas de color cantan. Era el enrocarse en una posición de progresismo que acaba siendo fascista, no se me ocurre decirlo de otra forma. Es un nuevo fascismo, es decir, es un nuevo fascismo, una nueva forma de... Bueno, quitemos el nombre fascismo porque la verdad es que está tan sobado, pero es una nueva forma de autoritarismo. Yo utilizaría más que fascismo, pues bueno, para que no te salgan con... No, que fascismo fue en Italia, bueno, venga, quítelo. Sí, autoritarismo, pero... es una forma de autoritarismo absolutamente excluyente, que se basa exclusivamente en la emoción como medida de todas las cosas. Si a mí me ofende, no hay mucho más que decir. Si a él le ofende, no hay mucho más que decir. Por eso, cuando tratas de hacer, digamos, una explicación racional, como la que estabas haciendo, en la que explicas pues, el origen de la canción, la intención del autor, el contexto, pues bueno, lo habitual, es impermeable, porque es irrelevante frente a cómo se sintió ese transexual, el pobrecito, en la cola mientras esperaba. Entonces ahí no hay forma de diálogo. Es decir, por eso ocurren cosas tan absurdas como recientemente los vecinos del barrio de Gracia hicieron un poblado indio al estilo del Lego. A mí eso me arranca el corazón. O sea, gente de un barrio popular
con toda la buena intención. Para Recuerdo los a mi abuelo, chavales. para los chiquillos, para que vean unos legos, supongo, parecidos. Yo lo que había allí eran como legos de indios, figuras que Con recordaba. titis, sí. Sí, bueno, una cosa absolutamente inocente y hecha desde la mejor de las intenciones por parte de gente muy popular que trabajara de lunes a viernes en la ferretería de abajo o en casa, o sea, lo habitual en España, y llegan estos imbéciles que se creen que son de izquierdas, ocupas, que habría que entrar en cada caso a ver por qué viven en ocupas. O sea, esto ya, ¿qué me estás ocupando y por qué? Y destrozan el poblado delante de la gente, con lo que les ha costado hacer eso. Esto es racismo, son con la Europa ha violado, bueno, esas las cosas. De ahí sale la fortuna de Europa o algo así. Sí, y lo problemático es que la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona es de comprensión y entendimiento entre que hay que entender que eso tal, al igual que hay que está abierto al debate el quitar la estatua de Colón o sea, son cosas que la izquierda se convierte en el peor tipo de izquierda posible, que es la izquierda autoritaria, avalada exclusivamente por los sentimientos, los putos sentimientos, que yo creo que es lo que corroe la actualidad y en especial a la izquierda. Pero es que son grupos de inquisidores voluntarios, que es una turba linchadora de película de terror de los años 40, salvo que no traen antorchas e implementos de cultivo, pero por lo demás... Es un problema, a mí me lo decía una amiga, es un problema que es que utilizan, como creen que las palabras son unívocas y que no tienen ninguna atadura al contexto ni al quien las dice, pues utilizan palabras de izquierdas. Las utilizan constantemente el independentismo. Que es que no nos vais a querer dejar votar. Somos presos políticos. O sea, palabras que yo te aseguro que en los 90, en mi puñetera vida, hubiese esperado escuchar aplicadas a semejantes sujetos. Para mí un preso político era Nelson Mandela, no era Turul, no era Forcadell, era Miguel Hernández, o sea, la bajada, la utilización de términos de izquierdas para justificar esas actitudes y esas censuras, a mí me descorazona, la verdad. Y claro, por Twitter especialmente, que interpreto a un personaje más gritón y más faltón, me pongo de muy, muy mala hostia, porque no acepto, o sea, cuando se juega a que Cataluña vive en un apartheid, a que España es un país en derechos humanos como Turquía, no lo puedo aceptar, asumiendo que esto es un puto desastre. Claro, bueno, no, sí yo he oído decir es que vivimos en un fascismo. Digo, pero es que tú no tienes una idea de la más Darío me lo dice, que vivió bajo Videla, y dice, no tienen idea, no tienen ni idea. Videla y se los comió todos. Claro. Que fueron 3 o 4 gorilas. Entonces es un grave problema de que de pronto la izquierda, y yo creo que esto tiene mucho que ver también, y esto abriríamos otro pastel, con el 15M, abre un pastel identitario, bueno, pues está pasando en todo el mundo a unos niveles como exagerados, abre un pastel identitario que se antepone. Yo no digo que no sea necesario, pero es que claro, de pronto esto pasa también como con el animalismo, de pronto niegas una parte y te aseguran que niegas el todo. Es decir, claro, eso es un truco lógico. Es que tú al no considerar a las gallinas personas como nosotros, quieres que las maten a todas como y no es eso. Y eres cisetero capitalista. Bueno, eso sí, eso ya es un problemón. A ver si hay algo en lo que no estemos de acuerdo. Sí, por favor. Eso es lo que he manejado yo en el canal durante muchos años y he recibido. Porque yo estoy acostumbrado a que me digan, te vamos a matar, sí, mira, dime qué día, qué hora nos vemos. Vamos a intentar. Es que normalmente tenemos una gran suerte, la izquierda no suele hacer boicots, no compren esto, no vean esto, pero... que a veces son más perjudiciales, pero son muy, muy obstinados. Es lo bueno que yo no vendo nada. Bueno. Nosotros sí. Parto de una base, y este canal, y lo que he hecho en muchos años, parte de una base. La libertad de pensamiento no existe si no hay una libertad de expresión. No la libertad tuya de decir las cosas, que es relevante, que es importantísima. Pero es que tú como individuo, si no eres libre de escuchar a otros expresarse libremente,
la capacidad intelectual, la capacidad de razonamiento, los límites de tu capacidad de cuestionamiento de la realidad se van a ver constreñidos por las pocas opiniones que has escuchado. Es el que vive rodeado de gente, de millonarios del club de regatas, pues van a tener una determinada forma de ver, y es muy difícil que vean de otro modo. Y del mismo modo, lo que nos ha pasado con la libertad de expresión es que finalmente constreñe la forma de pensar de la gente, del que está expuesto a la libertad de expresión, porque te pueden oír a ti, pero en general no están oyendo este tipo de planteamientos y ideas. Eso sí. Eso que es un mecanismo que has descrito perfectamente, lleva a emocionalmente tener una sociedad de niños. Una sociedad de niños hipersensibles, esencialmente hipersensibles, idiotas en el sentido etimológico griego de idio, de estar metidos en sí mismos, y sobre todo eso, hiperemocionales. Si te fijas, las reacciones de gran parte de la sociedad con problemas que en sociedades recientes te hablo hace 20 años, serían solucionados con un mínimo diálogo, con un anda, venga, no seas así, se convierten en temas centrales por culpa de lo que tú dices, de que al restringir, al hiperproteger a la gente a través pues, de los mecanismos que sean, al hiperproteger a la gente de expresiones y pensamientos diferentes, los conviertes en niños. Y si tienen dinero, niños egoístas, sí. Que todos más o menos tenemos un cierto dinero, de clase media. El niño malcriado, clase media alta, o clase, como decía un gran cantante y compositor mexicano, Chava Flores, clase media jodidona. Eso es. Vamos a ver, el problema es que también tenemos leyes que constriñen la libre expresión. Sabemos que cuando hay un delito definido objetivamente, robarse un auto se define objetivamente como tomar un auto que no es de tu propiedad y marchar con él. Ya está. Rajarle las ruedas al vecino, romperle los dientes, aparcar en lugar prohibido, está muy bien definido supuestamente de una manera objetiva. Sin embargo, un juicio puede ser absolutamente infernal y un asesinato tan claro como el de O.J. Simpson puede estar sujeto a los guantes y a todo lo que estuvo sujeto a aquello. Bien. Pero tenemos leyes que dependen de la más absoluta subjetividad, que es donde estáis vosotros metidos ahora con Ortega Cano. El artículo 491 del Código Penal, calumnias, injurias contra la corona, contra los miembros de la Casa Real. Creo que este fue por el que persiguieron al jueves. Sí, por la portada aquella. Sí. 525, ofender a los miembros de una confesión religiosa. Y además la forma en que está redactado es maravillosa. Dice, cuando alguien para ofender los sentimientos haga tal cosa, o sea, tienes que hacer la lectura de intenciones el juez o el jurado. Por esto fue por lo que demandaron a Rita Maestre y también me vio obligado a defenderla. Es que, tío... Es que nos hacen cada cosa, pero luego de pronto pasa esto con el poema aquel machista absolutamente aberrante y Irene Montero le denuncia por aquel poema aberrante y le saca 40.000 pavos a un pobre imbécil, probablemente. Pero sí, 40 o 30, sí. Entonces ves que dices, oye, pero vamos a ver si jugamos todos en el lado, por mucho que este señor no denuncies a este tonto de los huevos, porque te conviertes en los que denunciaron a... Lo que pasa es que sí es cierto que, aunque yo creo que están al mismo nivel, te pueden argumentar que la ley que se utiliza que es el artículo que se utiliza contra Irene, es el 525, que es absolutamente aberrante. La ofensa de los sentimientos religiosos es que no se entiende, aunque los jueces te van a decir siempre, yo lo he hablado con jueces muchas veces, que no se aplica, que salvo en el Willy Toledo, pues porque no se presentó y tal, pero está ahí. Pero está ahí, al obispo. Estos momentos que yo no sé de dónde salen. Se lo pidió de una forma muy teológica de la liberación, como aquello, pero le pidió disculpas al obispo, en el siglo XXI, un obispo. ¿Y por qué? Y la fracción nos protege a nosotros, eso sí.
O sea, porque las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna. Es que claro. si alguien me insulta por ateo... Es que y si me insulta bien, flipo, le aplaudo. Hombre, sí. ¿No? Le aplaudo. Y aparte, porque no hay, dice Darío siempre que porque no hay un artículo de ofensa a los sentimientos científicos. Claro, porque es que se están ofendiendo totalmente, sin parar. Pero yo creo que del Código Penal están las leyes Mordaza, que están sin derogar, o sea, sí. pues las ofensas, fíjate el jueves que también fueron denunciados pues, por un chiste sobre cocaína y policía, las de la corona, que son absolutamente aberrantes, y las de la religión. Esas tres son tres partes del Código Penal que tendrían que ser eliminadas. Luego existen otras que puedes asumir como verdaderas, porque también, verdaderas digo, que se pueden entender derecho al honor, víctimas del terrorismo, pero se utilizan siempre víctimas del terrorismo de cierta manera. Políticamente, claro. Sí, que a ese iba yo, en el enaltecimiento, justificación pública de los delitos comprendidos, que es una ley que quizás yo entendería en los años del plomo. Claro. Pero que ahora puede incluso utilizarse para aerrojar un debate necesario sobre los años del plomo, porque algunos que defendieron las acciones brutales de los terroristas están enrocados y no se han creado espacios de diálogo común, de entiende por qué yo, siendo un hombre de izquierda, me opongo a ETA. Claro. Y yo tratar de entender por qué tú, siendo una persona pacífica, la apoyaste. Líneas de comunicación que no se han dado, y no se han dado en País Vasco sobre todo, y estos artículos se pueden utilizar para eso. Cuando hoy mismo Podemos, entre sus ofertas al Partido Socialista, exige que se prohíba la exaltación y enaltecimiento del franquismo, me estás diciendo exactamente lo mismo. Si no hemos resuelto el problema del terrorismo... A mí yo eso creo que tienen un grave problema con eso. Lo dije varias veces en las esta noche y tal. Es decir, yo primero creo que el terrorismo de ETA es evidente que en este país se ha pasado página. O sea, era como si hubiesen terminado, como llevas muchos años aquí, pero lo puedes ver con mejor perspectiva que yo. Pero el paso entre el todo, es decir, la lucha material, y la nada, la rendición de ETA, que se acabase la lucha armada, si lo quieres llamar así, o que ellos lo llamaban así, o para el terrorismo, yo creo que no puedes pasar de todo a nada. Tiene que existir una zona gris donde nos comuniquemos, pero en el pueblo vasco y en España parece que ETA hubiese desaparecido así y que solamente se quedasen las víctimas en manos de los partidos de derechas y que sirviesen como arma política. No se han llegado a diálogos que nos ayuden a entender que también, evidentemente, ha habido cosas desde el Estado español que, hostia, los GAL, pues sí, que han estado mal hechas, y que también, que somos gente de izquierdas, que es inaceptable, para mí es inaceptable que existan homenajes a los terroristas que salen de la cárcel, por mucho que tengan todo el derecho a la reinserción. Por supuesto. Entonces, ahí nos ha faltado, hemos perdido absolutamente, pues desde el fin de ETA, casi 10 años 15 años de diálogo para poder entender las diferencias, y eso para mí es una serpiente que además estaba en el logo de ETA, claro, incubada para que salte en otro momento. Pero si seguimos peleando la guerra civil española, claro, ¿cómo no vamos a seguir peleando? No, es que vivimos en un país demasiado divertido. Sin embargo, Edu, así como persiguen al del humor y así como persiguen al que dijo una palabra que quizás no debía, o un chiste que puede ser interpretado o que es abiertamente sexista, que los hay muy buenos. Sí, claro. Si entendemos que no es una toma de posición filosófica ante la vida, sino solo un chiste. Pero los que tienen libertad absoluta son los que mienten. Es decir, no el que expresa una opinión poco agradable, un poco popular o poco popular en un grupo determinado, sino el que miente. Si tú mientes sobre política, si tú mientes sobre ciencia, si tú mientes sobre medicina, si tú engañas a la gente diciendo que la puedes curar, si tú haces la demagogia más abyecta nivel, y la izquierda y derecha
se puede jubilar a la gente a los 60 años, es cuestión de decisión política, no, Juan Carlos, no es de decisión política, es cuestión de dinero, o vienen a delinquir, y no, espera tú, Abascal, no vienen a delinquir, y no hay un complot para venir, y los bancos y Soros no están pagando las pateras, por favor. Total. Pero eso no es perseguido. ¿Qué problema tenemos ahí? Es que yo creo que, y encima no son lo suficientemente hábiles, porque yo creo que existirá o tendrá que existir alguien que, siendo lo suficientemente hábil, y no hablo de Abascal o no hablo de estos líderes de derecha que creo que tienen un techo, aunque sea el 50% de la población, el techo, que es la hostia. Yo no creo que Trump tenga el 50%, pero bueno. Cuando exista, y esto lo ha hablado mucho Ballard y lo ha hablado muchísimos, cuando exista un líder político que sea capaz de ser reaccionario sin parecerlo, sexista sin parecerlo, de derechas hablo, o censor sin parecerlo, yo creo que utilizando palabras de la izquierda, tendremos líder para rato. O sea, y da miedo porque yo creo que la mentira, al no requerir, está el terreno muy condicionado por lo que hablábamos de Lurriz, porque como los argumentos son emocionales y la mentira es una explicación muy sencilla, muy fácil de comprender, porque vete tú, yo siempre hoy colgué la contra de La Vanguardia, que para mí es un hito diario, ¿no? Ver esas bazofias. Entonces, bazofia deleznable. Pero claro, cuando te dicen que después de que la energía ni se crea ni esa gilipollez, la energía ni muere ni nace, sino que se transforma, y que después de la muerte nos transformamos en otra energía, esta mentira es perfectamente sencilla para entender entre el público. Y claro, cala sin parar, porque Internet, otra cosa que ha traído, que es muy propia de los niños y de los adolescentes, es la desconfianza de los expertos, que para mí eso es terrorífico, que eso es muy propio del niño y sobre todo del adolescente, que es la segunda etapa de esta sociedad, que es ¿qué me vas a contar? ¿Qué sabrás tú sobre eso, papá? Y claro, es un problemón, pero hay algo más. Por un lado, en la izquierda somos sospechosos de la autoridad. La autoridad nos provoca suspicacias enormes. Y la ciencia es una autoridad. Claro. Y entonces existe una idea de que oponerte al conocimiento científico tiene algo de rebeldía. Y segundo, el mal uso del conocimiento científico se utiliza como argumento en contra del conocimiento científico. Tú hablas de energía nuclear, es que las bombas atómicas, ya, pero mira, sí. Es que cuando tú hablas de alguien que acuchilla a otro, no puedes criticar a la industria metalúrgica, pero que es más o menos el mismo concepto. Se utiliza pues los efectos negativos, porque todo se puede usar así, para condenar al conocimiento, y hay un cierto orgullo en mostrarse como, pero yo soy escéptico de la ciencia. Sí. Eso es un problema, y aparte también se juega muchísimo, que no se juegan otras cosas, a la cercanía, como si la ciencia y las empresas que venden ciencia, hablo de farmacéuticas, hablo de millones de ejemplos que podríamos dar, pero especialmente de las farmacéuticas, como si lo descubierto se desmereciese por la mala gestión, o sea, la ciencia se desmereciese por la mala gestión de las empresas, digamos, que la comercializan. No, es que está todo en manos de malvadas empresas que nos quieren, controlar a través, dijo él o ella, a través de un iPhone, ¿no? Entonces, determinadas cosas que yo creo que tienen mucho que ver con esto, con la desconfianza de la autoridad aplicada a todo. No existe, que es propia de los niños y los adolescentes. No existe nada verdadero más que lo que yo creo, este relativismo absoluto, y luego, claro, tienes que buscar enganches para que se justifique, para que no sea solo tu desconfianza. No es que esto me lo vende una empresa multinacional
Y ya sabemos que las multinacionales son malísimas. Repito, dijo él o ella desde su iPhone. Desde su iPhone. Sí, no, yo siempre digo que el hecho de que Boeing no haya sido precisamente un dechado de virtudes, además es una empresa armamentística hasta el día de hoy, con una enorme presencia en los contratos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero los aviones de Boeing vuelan en general Claro, bien. es que ese es el problema. Cuando tiene un desastre como el 737, nos horroriza porque recordamos aquel 747, aquel 727, que eran verdaderas maravillas para volar, ¿no? Son reales unos alcances de la mente humana cuando de pronto hablas con creyentes o con creyentes razonables, entiéndase creyentes razonables psicológicamente, razonables, si son creyentes no pueden serlo, pero razonables psicológicamente, que te escuchan, que no te insultan ni te queman, pues les tratas de explicar o de hacerles entender que, bueno, que suele caer en saco roto y no pasa nada, que hostia, la idea de Dios sí que es innecesaria, pero a unos niveles la lógica y la capacidad de la mente humana, y acabamos de dar un ejemplo de conseguir, de la razón humana, de conseguir un puto avión, pero es que un puto avión que caben 400 tíos dentro, que llega a internet, hostia, ¿no te parece un milagro? Todavía Comen, se ríen, si pasa algo hay posibilidad de que se estrellen y sobrevivan, no se estrellen, o sea, aterricen malamente, o sea, es ciencia ficción, pero claro, cuando estás instalado en un sistema de creencias, como hablábamos antes con los que creen que destrozando un poblado indio, pues de juguete resuelves el problema de tal, pues no hay Dios que razone. Eso son impermeables. Voy a una más en la que vamos a estar de acuerdo para luego ver si encuentro un desacuerdo. Y es un tuit que lancé ayer. Y la historia es esta. Veía yo un informe en la BBC sobre la industria automotriz africana. Y especialmente sobre una empresa del gobierno ugandés que es Kira Motors, que tiene un autobús escolar eléctrico chulísimo que quieren empezar a producir el año próximo. Y de pronto me pensé en muchos que se molestarían porque se industrialice África. Claro. Porque su lugar está en contacto con la naturaleza y siendo un espectáculo agradable para los que toman café con leche de soja, son millennials. De Hamburgo viajan alguna vez a ver un poblado masái y luego regresan a Hamburgo a comentar su cercanía con el pueblo africano, porque además tratan a África como si fuera un país, no un quilombo increíble. Diversidades brutales. Y hay gente que se molestaría cuando los indígenas africanos o americanos o asiáticos se apropiaran del conocimiento científico. Estoy absolutamente seguro, y aparte porque estéticamente, hay otro grave problema, estéticamente, y hablamos de África ahora, estéticamente les joderían las escenas del Rey León. Esto es una teoría. Sí. Ellos creen que África es el Rey León. Es una comunidad perfectamente estable, donde de vez en cuando, pues bueno, hay sus problemas, pero siempre llega el rey que es Jesucristo, básicamente, que vuelve y deja todo en la armonía natural en la que debe vivir África, ¿no? Entonces, claro, en esta gente la única opción que tienes es cagarte en todo delante de ellos, porque están, primero, capando al pueblo africano, digamos al pueblo africano, bueno, ya me voy a volver yo loco, a los pueblos africanos, del futuro, de que puedan disfrutar exactamente de las mismas y destrozar la naturaleza, si es necesario, de la misma forma que vosotros la habéis destrozado. Es decir, están sometiéndolos a eliminar esa libre elección, y luego juegan a una cosa también terrorífica, que es el paternalismo, y que vuelvo al infantilismo del niño que tiene sus juguetes. Y sus juguetes, en este caso, es Kenia. Es el selfie en no sé qué. Esos son los juguetes del niño. Y los juguetes del niño, no hay nada peor que estropeárselos. O que otros, aunque sean los propios juguetes, como Toy Story, jueguen con ellos. Y entonces, claro, es una perspectiva tan paternalista,
tan miserable, Tan de gente que lo white tiene... man's burden Sí, de tan, doble como decía también, bueno, esto es muy habitual, de white trash, Sí. de white trash, de los idiotas que se van a las proms americanas, que claro, que es que la mente americana, pues por la globalización, se va trasladando a la actitud, bueno, como es lógico, a otros países y cogemos siempre como ocurre siempre, no coges a Mark Twain, coges a las pool parties. Sí, sí, o a las Kardashian. Vuelvo a la religión y vuelvo con una cuestión de la religión. Todos querríamos, bueno, todos por lo menos los que somos laicos, Sí. querríamos el laicismo en nuestras sociedades. Vemos a los países nórdicos donde las iglesias se han convertido en bibliotecas y bueno, nos suenan querubines en las orejas y tal. Alguna vez tuve que explicarles a chicos de un partido de izquierda lo difícil que es el laicismo en un país como España, en las condiciones en las que está España. Y voy a esto, a ver si allí rompemos, porque claro, la Biblia Negra de Mongolia es de los míos, vamos a romper todo. Sí, estoy de acuerdo, pero los partidos de izquierda, en la militancia, pero sobre todo entre los votantes, creyentes religiosos. Sí. Y esos creyentes religiosos no los puedes tratar como idiotas, porque no lo son en muchísimas otras cosas. Claro. Y de pronto estas promesas de imposición del laicismo por decreto, no por educación de la ciudadanía, no por avances en la eliminación del miedo a través del empleo digno y seguro y la educación y la sanidad, sino porque vamos a acabar con el concordato. Y borraremos el concordato y ya con eso se resolvió el problema de la religión en España. No creo que sea la solución. Cuando tú promueves el laicismo, ¿qué rayos promueves, Pedro? No, esto depende, lo que hablábamos, depende de dónde, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Biblia Negra de Mongolia, para mí es un objeto que trata de acabar con todo, pero bueno, va dentro del propio género, la idea de hacerlo cuanto más bestia mejor, es decir, en la Biblia Negra de Mongolia sería un poco que no quede creencia viva, ¿no? Y los creyentes, pues si se queman con el libro en la mano, pues mejor. Ahora, eso es una cosa, es un género, evidentemente, ¿eh? Pero yo creo que la forma en España, porque claro, es que la forma de eliminar las costumbres religiosas o de hacer entender que son interpretables, hay una contradicción muy grande, que hay costumbres religiosas en las que puedes no creer y celebrar a la vez. O sea, es que hay un quilombo de la hostia. Pero a los creyentes de votantes de partidos de izquierdas que trates de decirles, mira, lees este libro o te cortamos, o como ha pasado en Oviedo, un personaje al que yo detesto, que es el arzobispo Sanmontes, que dijo esa maravillosa frase, con ese tono que tiene de Rocky Horror Picture Show, no quiero decir lo que pienso, pero bueno, pues dijo, si Dios no existe, que venga Dios y lo vea. Todos pensaron en Tim Curry, ¿verdad? Sí, evidentemente. Entonces, lo que tampoco puedes es de pronto decir, pues dejo de hablar directamente con la Iglesia, porque en determinados sitios está la relación en España todavía estos días tan entrelazada. A poco que viajes lo ves en Sevilla, lo ves en Cartagena, y la única forma de ir penetrando es con un trabajo diario pues eso, educación, pequeños gestos en los que el ayuntamiento, el Estado, la comunidad no dependa directamente, que el señor obispo no tenga entrada permanente al ayuntamiento y que haga lo que quiera, claro. Porque es que esto no se elimina como si fuese el tsunami de lo imposible. Y además, habría que avisar también lo que decía Chesterton, que nosotros decimos en nuestro nuevo espectáculo, cuidado porque la gente deja el catolicismo y cree en cosas peores. O sea, que en una de estas les quitas un cierto sentido de la vida que puede ser útil, ¿no? A un nivel, hay cristianos que tienen unas creencias pero que les sirven en el día a día, que no interfieren en exceso con el conocimiento científico
y de pronto se vuelven testigos de Jehová, se vuelven reikis. Entonces yo prefiero que crean en Santo Tomás. ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos puedo hablar con ellos, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que la ruptura radical y enfrentamiento siempre me ha parecido populista. Me ha parecido muy populista. Ese es el problema que estamos abordando, el populismo religioso con un populismo antirreligioso que tampoco... Claro, que tampoco ayuda, y que luego en casos inteligentes, y hablo de Kichi, por mucho que yo desde la revista le critique, pues han sabido que si eres alcalde de Cádiz, para ser alcalde de Cádiz tienes que permitir, o no sé cuál sería el verbo, pues que se sigan celebrando la Virgen de Cádiz, el puerto, lo de Manolo y lo otro, porque lo utilizas como medio para que poder llegar al fin de instalar unas políticas de izquierda, supongo yo. Es que no hay más huevos. Como de pronto digas que eliminas a las hermandades o qué tal, no vuelves a salir y gobierna la derecha. Bueno, mi libro, No por Dios, se publicó en Cádiz. Sí. Y alguien muy cercano a la editorial, cuando presenté el libro en Cádiz, que por cierto me lo presentó un misionero en África, que fue muy divertido y fue excelente además, pero alguien muy cercano a la editorial dijo, no, si todo está muy bien, pero ¿qué tiene contra la Semana Negra, contra la Semana Santa este señor, ¿no? ¿Por qué nos quiere quitar la Semana Claro. Santa? Y probablemente ni siquiera sean creyentes, pero la No, Semana Santa... esto lo he dicho siempre. Claro, es como... Sí, es que es una... o sea, nadie en San Mateo, por ponerte un ejemplo, va a la misa de San Mateo. Van 4 a comer allí los pajarinos aquellos que hacen que son aberrantes. A lo que va son a los conciertos. ¿Se celebra San Mateo? Sí, pero y bueno, se asume que la misa va enclavada dentro de las celebraciones porque, bueno, llámase San Mateo, por copyright, pero en la mañana de San Mateo la gente está en coma, con un coma etílico y acepta el carácter religioso sin practicarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás esa pueda ser una solución, ¿no? El año pasado estuve en San Mateo, una de mis bandas, Ya lo siento, lo odio. Mis bandas favoritas, que es Oyster Band, que son amigos. Ah, sí, claro. Y que son gente tremendamente de izquierda, luchadores de Thatcher, defensores de, y por supuesto, enormemente ateos todos. A ver si encontramos una, ya la última. Sí. Lo voy a dejar. El rey es un elemento absolutamente irrelevante en la política española. Y hay grupos de personas que viven tremendamente obsesionados, como si los problemas esenciales de España, del paro, de la educación, del problema que tenemos, cambia de gobierno, cambia de ley educativa, es delirante, del miedo a la privatización de la sanidad, de los aumentos de precios a veces inexplicables, se fuera a resolver con que pongas a Felipe VI y a su familia en un barquito y los mandas a Marruecos con su amigo, el rey de Marruecos. No es un poco distraernos. Es decir, no me gustan los reyes, pero para tener uno que es meramente decorativo, que es el que menos poder tiene junto con Carlos Gustavo de Suecia en toda Europa, cuando tengo el rey de Arabia Saudita allí, no sé. Sí, yo creo que evidentemente no tiene tanto poder como el rey de Arabia Saudita, ni como el rey de Marruecos, evidentemente, o su propio padre en determinados momentos concretos, la transición y demás. Sí es cierto que aunque sea de forma callada, incluso los partidos políticos de izquierdas le hacen caso, esto no hay más huevos que aceptarlo, a la vista de todo y de todos estos años, el rey es una opinión importante, para todos ellos. A mí me molesta decorativamente, es decir, y como revista satírica yo quiero que siga habiendo rey. Es decir, Claro, porque me lo quitan y me joden una fuente, es una familia Monster. Hostia, tienes una familia Monster que tus lectores, aparte, la gran liberación del republicano es poder reírse de la familia real. En cambio, si a un republicano le das la república, no tendría una fuente de risas, tendría una fuente de preocupaciones con un jefe del Estado que sabe Dios quién sería. Porque tú de pronto eres republicano y tienes de jefe de Estado a Aznar. Imagínate. Entonces ya no sería con poder ejecutivo, porque claro, entonces dices, hostia,
que me quiten lo bailado, pero conceptualmente es que yo no puedo aceptar, al igual que me podrías decir tú, ¿para qué necesitas, qué importancia tiene que la gente crea en Dios? Si eso no, con la cantidad de problemas que tenemos, ¿qué importancia tiene? Yo te diría, pues bueno, porque afecta en determinadas políticas. Pues esto te diría eso, aunque yo prefiero que mi tía abuela crea en Felipe VI a que crea en Dios. Yo la única forma que justificaría la existencia de Felipe VI y que justifico la existencia de Felipe VI es que mi tía abuela, todo lo que ve por la tele, estaba viendo esta serie que se llama Years and Years, que es una serie distópica que avanza en el tiempo. Y hay un personaje que dice, no puedo parar de sentir, que eso es uno de los temas centrales de la serie, el miedo ante los otros, ante las políticas de Estados Unidos. Y los personajes dicen, no puedo parar de sentir miedo. Ahora, ¿os acordáis hace 10 años, que en 2008, que no teníamos miedo de nada, éramos ricos, no había ningún problema, pero ahora no puedo parar de sentir miedo? Y para mi tía abuela, que está cagada, la violencia de género, el futuro del planeta, permanentemente, aparece el puto Felipe VI y mi tía abuela se tranquiliza porque tiene un orden, no se cae como el padre, las niñas son guapas y dice, bueno, igual hay esperanza. Entonces yo, de continuidad. es la telenovela. Y en la telenovela los ricos también lloran. Y de hecho, pues bueno, tiene un sobrino que es un poco bebedor. El padre era putero, pero ¿quién no ha tenido un padre? Entonces mi abuela se queda tranquila. Y yo eso, mi tía abuela, se queda tranquila. Y yo eso se lo debo a Felipe VI. ¿Me hace esto republicano? ¿Me hace esto monárquico? No. Pero bueno, vamos a hacer una loa a Felipe VI, que nos invita a tomar unas copas al palacio. Yo, increíblemente, uno de los discursos que más me ha emocionado en muchos años fue el del rey de Noruega, del rey de Noruega. Este no lo vi. Donde él explica quiénes son los noruegos. Es que los noruegos somos hombres que aman a mujeres y mujeres que aman a hombres y hombres que aman a hombres y mujeres que aman a mujeres. Y algunos somos musulmanes y algunos noruegos venimos de Siria y venimos de Siria. Y bueno, hace una exposición de libertades y de maravillas. El rey de Noruega, y usted dice, bueno, pase usted, ¿no? O sea, mejor que otras cosas que yo tengo, pero francamente entre usted y Salvini, pues me voy a... Claro, yo te diría, y sobre todo para terminar lo que voy a decir, que me parece que no puedo terminar más en alto, que para mí una de las grandes frases que más me han emocionado en la historia y que no aplico a esta conversación, porque espero repetirla muy pronto, fue la que dijo nuestro querido monarca Juan Carlos I, cuando dijo, perdonen, pero no volverá a ocurrir. Eso sí, no es emocionante. Eso es maravilloso, sí. Muchísimas gracias, Edo. Muchísimas gracias, Mauricio, por invitarme. No hemos logrado estar en desacuerdo grave con desastre. ¡Qué desastre! No sé por qué, porque además yo no sé ni cómo lo conocía, todo esto, debo reconocerlo. Pero seguirán las conversaciones, probablemente vamos a ir a Naucas ahora. Y muchas gracias nuevamente, como siempre, a la gente que nos apoya en Patreon, a la gente que nos apoya en GoFundMe, porque sin ustedes todo esto no existe. Hasta la otra. Gracias.